Gracias por estar con nosotros en WQ Radio y por escucharnos en varias provincias. A esta hora le damos la bienvenida a la doctora Michelle Maffei, analista política y seguridad, catedrática. Gracias por estar con nosotros acá en WQ Radio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Primera vez que estoy en sus estudios y me parecen fabulosos. Y por favor, llámeme Michelle. Michelle. Gracias por manifestarme el doctorado, que si quiero, ya estoy aplicando. Ok. Michelle, se viene un nuevo gobierno con dos opciones, Luisa González, Daniel Noboa. En la parte de seguridad, ¿qué se espera y cuál es, obviamente, lo que se debe enfrentar a este nuevo gobierno? Lo que a mí me llama la atención, y más que todo lo pudimos ver en el debate de la segunda vuelta, es que ni Luisa González, lo cual me llama mucho la atención, porque RC tiene técnicos, tiene militancia, tiene su know-how, ni Noboa están siendo aconsejados por un especialista nacional. Está bien tener especialistas como, por ejemplo, Eric Prince, más que todo él es un especialista en cuestiones de combatir grupos terroristas en África como en Medio Oriente. Que es diferente a la realidad de nosotros. Que es diferente porque nosotros tenemos grupos de delincuencia organizada, no grupos terroristas. El terrorismo tiene una motivación política, motivación ideológica. Gran ejemplo, ISIS quería su califato, Estado Islámico bajo la ley Sharia, y lo obtuvieron, que ahora es Afganistán. El crimen organizado no le interesa si el gobierno es de dictadura, de derecha, es democracia, es de izquierda, es de arriba, es de abajo. Lo que le interesa es un Estado que se preste para actos de corrupción y que al mismo tiempo hay una impunidad terrible dentro del sistema judicial. Lo que me llama la atención es que, pese a que siguen teniendo las estrategias hipermilitaristas, los operativos, justo la semana anterior hubo 68 aprehendidos, no me llamaría la atención que esos 68 aprehendidos entren dentro de la puerta giratoria de los centros de privación de libertad, entren y después de 6 meses, porque no hay sentencia, los tengan que mandar a sus casas. Y no estamos haciendo nada en absoluto en esa vertiente. No lo han propuesto ni Daniel Noboa y no lo ha propuesto tampoco la señora González. Ella lo que está proponiendo es básicamente lo mismo que Rafael Correa en el 2014 hizo con la reforma carcelaria, donde se generaron las 3 megacárceles que ahora nosotros tenemos, Penitenciaría Litoral, Turi y La Tacunga, y lo que generó fue una oxigenación como tal del sistema carcelario. Entonces nos prestó tiempo. ¿Por qué digo prestó tiempo? Porque los mismos problemas que antes del 2014 nosotros teníamos dentro del sector justicia y del sector carcelario como tal, otra vez lo estamos teniendo en este año, y ahora los problemas son incluso hasta peores que antes del 2014. ¿Y cuáles son esos desafíos y esos retos que se deben de, más que nada, cumplir con la intención de bajar estos índices de violencia extrema? Hasta la fecha, a nivel nacional, estamos contabilizando cerca de 2.000 muertos, y yo me atrevo a decir que finaliza este 2025 entre 9.000 a 10.000 crímenes. Sí, y con mucha facilidad. Cada día estamos teniendo 26 homicidios a nivel nacional, y el 90% de esos homicidios, y eso es un común denominador en América Latina y el Caribe, el 90% de los homicidios violentos tienen nexos directos con el crimen organizado, porque en este momento el crimen organizado está en boga, no solamente en la región, sino también en el mundo. Está ahorita transformándose, y ciertas cadenas de valores a nivel internacional se están reformulando. Pero, ¿qué es lo que el Ecuador tiene que hacer? En específico, si quieren tener un plan holístico, tienen que no solamente enfocarse en la contención, que esa es básicamente la arista militar de ir a los operativos y dar bala a las estructuras criminales, sino que se tienen que enfocar en el eje más complejo, más largo y más costoso, que es la prevención. Prevenir el hecho de que las personas quieran estar dentro del crimen organizado, por ejemplo, que es mucho más holístico. Tienes que ir desde programas de prevención de criminalidad temprana, educación, salud, también servicios sociales, como por ejemplo a madres de familia que son víctimas de violencia intrafamiliar. El común denominador de los miembros y las juventudes que quieren ser parte de un GDO no es ni siquiera el hecho de ser pobre,
porque el 50% de los GDOs necesitan un perfil de clase media y clase media alta para lavar activos. Entonces no es una cuestión de por ser pobre es que soy criminal. Al revés, se puede decir eso uno cree, eso es como un análisis muy superficial, y yo creo que también hasta es una cachetada a las personas que están en situación de vulnerabilidad económica. Entonces no es real como tal. Pero cuando hablamos del sector militar, que parecería que el gobierno actual se sigue enfocando, y parecería que también la señora González parecería que también se quisiera enfocar allá, porque ella lo que quiere es, se puede decir, institucionalizar más ciertas instituciones del Estado como la UAFE, que está podrida. La UAFE no sirve, eso es todo, es una institución de persecución política, igual el CIES, lamentablemente, no hacen su trabajo como deberían hacerlo. ¿A dónde yo le apostaría? Primero, tienen que hacer una reforma de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Policía Nacional, 1 de cada 10 policías trabaja con el crimen organizado, hay procesados por actos de crimen organizado y terrorismo y siguen patrullando las calles porque la Oficina de Asuntos Internos, el trámite es tan extenso que simplemente nunca los destituyen. Entonces tú puedes ser un policía nacional que es parte del GDO Los Lobos y sigues patrullando, y eso es lo que pasa muchísimo en Esmeraldas. Entonces tienes que bajarte la institución de Policía Nacional, y lo mismo se tiene... depuración. No es una depuración, porque todo el mundo es depuración. Te bajas toda la Policía Nacional. Tienes que crear una Policía Nacional de cero, que es un megatrabajo brutal con una inversión brutal. Y lamentablemente lo mismo con Fuerzas Armadas. ¿Y por qué digo no depuración? Porque las depuraciones han sido mamarrachadas tibias que solamente mueven a 5 directores o 5 autoridades, pero las autoridades que de verdad tienen los nexos con las estructuras criminales siguen ahí por décadas y nunca se las toca. Entonces se tienen que ir todos. Y de ahí mi otra recomendación también es que Fuerzas Armadas ya no estén en el combate contra el crimen organizado, ellos deberían estar en fronteras. Nosotros tenemos un plus que Colombia ni Perú tienen. Nosotros no cultivamos droga en la misma escala que Colombia y Perú. Nosotros no tenemos los precursores para las drogas sintéticas. Tampoco tenemos tantos laboratorios de producción de droga, sea cocaína o drogas sintéticas como el fentanilo. Y si nos enfocamos en lo que entra al Ecuador, es decir, evitamos que cuestiones como las drogas entren al Ecuador, nada va a salir. Y si no hay nada que pueda salir dentro del Ecuador, evidentemente los grupos de delincuencia organizada van a querer migrar a otros países donde sea mucho más fácil lucrar. No sería un negocio Ecuador. Exacto, no sería un buen negocio Ecuador. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos un problema de cuántos policías nacionales tenemos a nivel nacional. Nosotros tenemos en este momento 52,000 activos. Si queremos tener una tasa referente o una tasa más o menos internacional con cómo se maneja, por ejemplo, Italia. Italia, por cada 10,000 habitantes hay alrededor de 400... por cada 1,000 habitantes hay alrededor de 450 policías nacionales. Si eso lo hacemos una regla de 3, básicamente, por 7 millones de almas en el Ecuador, porque somos 17 millones, perdón, básicamente nosotros necesitaríamos alrededor de 78,000 policías activos. Entonces tenemos un problema de policía nacional porque solamente tenemos 52,000. Y todo de ahí, todo suma a beneficio de lo que se busca, que es la tranquilidad y la paz. Suma también el hecho de estas conversaciones con Estados Unidos últimamente por parte del gobierno de Daniel Noboa, el hecho de que venga de pronto Prince acá, esta colaboración, todo esto suma, incluso a Fito lo están procesando en Estados Unidos y traer en la Corte Federal de Brooklyn. Allá. ¿Esto viene bien también? A ver, lo están procesando ya Fito en la Corte Federal de Brooklyn, básicamente, y hay un párrafo muy claro que dice: Fito es un perfil de interés para la justicia de Estados Unidos porque él ha cometido crímenes que han dañado profundamente no solamente a Estados Unidos por la cantidad de droga que ha llegado al estado de Nueva York, sino que también al Ecuador, y que tiene que ser procesado por la justicia americana. Eso me parece una gran idea porque lamentablemente la justicia latinoamericana no hay justicia. Tú pagas aquí para tener justicia, tú puedes ser un asesino en serie y si tienes el dinero para pagar, te la sacas. Así y claramente. Y yo creo que mientras no abordemos ese problema de justicia en el Ecuador, pues la gente va a querer siendo, van a seguir habiendo estos problemas inclusive de membresía de chicos de 15 años en los GDOs.
Y de ahí el hecho que el gobierno actual esté hablando con Estados Unidos, esté teniendo la presencia de Eric Prince, todo suma. Eric Prince no me parece un mal perfil con Blackwater. Otra vez, los contratistas privados o los private contractors, el Departamento de Defensa de Estados Unidos siempre les paga. Otros estados como Israel, en Europa, también pagan a empresas privadas porque las empresas privadas son más eficientes y tienen mejor tecnología. Tienen mejor know-how en sistema operativo, por ejemplo, en cuestiones de tecnología, en drones o inclusive cómo activar una bomba vía dron. Toda esa tecnología lo tienen los contratistas privados y la ley internacional no te lo prohíbe. Entonces no es que están yendo en contra de una cuestión de ley internacional. Hay muchas personas que gritan diciendo, no, es que los derechos humanos, pues déjenme decirle que lamentablemente las instituciones nacionales creo que van en contra de los derechos humanos más que una compañía privada como Blackwater. A nosotros históricamente siempre se nos ha pisoteado nuestros derechos humanos y ahí sí la gente no se queja. Michelle, ahora, si bien es cierto, lo que usted menciona viene bien y suma. El tema de una nueva policía, una nueva fuerza armada. Y que no esté en el combate directo contra el crimen organizado, porque antes Fuerzas Armadas, el año anterior, tenía una aceptación popular del 88%. Era una de las instituciones más fuertes y con más confianza. Hoy en día, básicamente, ya ha caído sustancialmente porque lamentablemente al mes de que Fuerzas Armadas estaban dentro de los centros de privación de libertad, fueron extorsionados por los miembros de los GDOs y lamentablemente ahora trabajan con ellos, sea porque quieren tener más dinero o simplemente porque los están extorsionando en el sentido de sé dónde está tu familia y sé, por ejemplo, dónde estudia tu hija. Entonces les toca colaborar. Ahora, ¿y qué pasa y qué se puede hacer con la función judicial? Porque si bien es cierto, hoy capturan a 40, mañana salen más que seguro los 40, o los que ingresan a la penitenciaría electoral terminan especializándose en otros delitos. Quizás entró por un robo, pero se especializa y termina siendo el sicario más fuerte. ¿Y qué pasa con la función judicial? Porque hemos visto casos Purga, por ejemplo, fue sentenciada la propia presidenta de la Corte, que estuvo vinculada incluso hasta con bandas o mafias. O sea, ¿qué se puede hacer ahí? Básicamente, y yo creo algo particular. Los verdaderos criminales del crimen organizado son aquellos criminales que no están dentro de las estructuras de los GDOs como tal. Es básicamente el criminal de cuello blanco, la persona de clase media o clase alta que lava activos, el juez, el fiscal, el abogado que se presta para trabajar con estos grupos de delincuencia organizada. La mano dura, ahí sí, de la ley y de las sanciones, por ejemplo, o las sentencias deberían ser enfocados hacia ellos. De ahí nosotros tenemos un problema inclusive de que no tenemos la cantidad de jueces necesarios para sentenciar a tantas personas que trabajan dentro del crimen organizado. Un gran ejemplo, un colega que es penalista, que me voy a ahorrar el nombre, me dijo que lamentablemente nuestro sistema legal y el sistema legal a nivel global está configurado para dar justicia en todo lo que es los crímenes comunes, es decir, el típico choro que va y te roba. Pero normalmente cuando es un crimen común, tú tienes 1 o 2 perpetradores y nada más. ¿Qué es lo que pasa con el crimen organizado? Tú puedes estar en una investigación de crimen organizado, por ejemplo, una cuestión de lavado de activos, y a él le tocó, a este penalista, le tocó estar investigando en un mes 39 personas involucradas. Es imposible que un fiscal te pueda sancionar en un mes una investigación a 39 personas. O sea, no, así tú no duermas. No te da el tiempo. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos el número de fiscales, de jueces, de abogados necesarios para tener una justicia que pueda sentenciar de una manera rápida. Y justo por eso es que entran nuevamente a la puerta giratoria de los centros de privación de libertad. Ahora, otra recomendación también. Italia tiene un sistema de justicia y en general también un sistema de inteligencia de lavado de activos extraordinaria. El embajador Davoli, él siempre se ha prestado muchísimo para hablar de cuestiones de crimen organizado porque él tiene un know-how de la cultura antimafia, que nosotros no tenemos. Nosotros tenemos cultura pro-mafia, no cultura antimafia. Y deberíamos trabajar más que todo con los italianos, porque la Guardia de Finanza de Italia es extraordinaria. Al revés, el por qué en Argentina, pese a que Argentina tiene un problema enorme de crimen organizado en Rosario, no se siente tanto el crimen organizado, es por la tecnología que tienen en todo lo que es
las estrategias contra el lavado de activos, que es básicamente dada y capacitada por la Guardia de Finanza italiana. Entonces, yo creo que por allá deberíamos ir, porque lamentablemente ni nuestra UAFE ni nuestro sistema de justicia está funcionando. Y mientras tanto, el Ecuador hoy en día, desde 2024, desde el año anterior, es el país con más decomisiones de cocaína en el mundo, sobrepasando a Colombia. ¿Qué es lo que significa eso? Que pese a que nosotros no cultivamos cocaína y tampoco tenemos megalaboratorios para la creación como tal de esa cocaína, nosotros somos el país con más presencia de cocaína en el territorio. Y es por eso que hemos sobrepasado ya las decomisiones, incluso de tonelaje de cocaína, más que Colombia. Antes, históricamente, siempre ha sido Colombia. Y hablando sobre el tema del narcotráfico, ¿viene bien que retorne la base militar extranjera, acá la base de Manta, por ejemplo, para que de alguna forma por el mar se evite el ingreso de droga o salga droga? Vuelvo a reiterar, si nosotros enfocamos bien una estrategia nacional, nosotros no necesitaríamos presencia de ninguna base, ni en Manta, ni en Santa Elena, ni en Esmeraldas. ¿Por qué? Porque la droga no entra normalmente vía mar al Ecuador, la droga entra vía frontera terrestre y muy poco entra con avionetas Cessnas, muy raro entra, más que todo sale. Lo que sale siempre es vía marítima y un porcentaje pequeño sale vía avionetas Cessnas, que son las avionetas de los años 80 que el típico Pablo Escobar o el cartel de Medellín tenían. Ahora, entonces, ¿y el tema de la militarización, estás de acuerdo o no está de acuerdo usted? Es necesario, evidentemente, tener Policía Nacional efectiva. ¿En las calles? ¿Para qué? El crimen organizado no se mueve en las calles. El crimen organizado se mueve básicamente donde hay las compras públicas. El crimen organizado se mueve dentro de los bancos. El crimen organizado se mueve lamentablemente dentro de los bufetes de abogados. O, por ejemplo, el hecho que estés en el Bankers Club y muy posiblemente alguien esté ahí haciendo algún negocio con alguien que es miembro de un GDO. O sea, el crimen organizado no se mueve en calle, el crimen organizado se mueve básicamente en el sector público y en el sector privado. Entonces, la presencia militar tiene que ser en fronteras. Nuestras fronteras en la Amazonía son paupérrimas. Hay más presencia de militares peruanos en la Amazonía que presencia de militares ecuatorianos en la Amazonía ecuatoriana. Y es por eso que en el río Amazonas se mueve muchísimo el primer comando de capital, el PSC, donde es básicamente tierra fértil también para el crimen organizado. Al revés, en la Amazonía del Ecuador hay un boom de tráfico de fauna y flora desde la pandemia. Sea porque nosotros tenemos maderas extraordinarias o simplemente porque se llevan a un monito macaco al mercado negro, que pueden costar hasta $5,000. Entonces, eso nosotros no lo estamos viendo. Y hay muchísima presencia de aserraderos, que lamentablemente muchos son inclusive dueños, personas de Perú, que simplemente entran y salen vía frontera terrestre por la Amazonía. Ahora, si bien es cierto, no sé si es lo adecuado, pero yo he escuchado en otras naciones que se puede incluso hasta pactar con ciertas bandas criminales para combatir a los rivales de esa banda con la que el gobierno pueda pactar. Eso hizo Nayib Bukele, más que todo pactó con los líderes de Barrio 18 y los líderes de ciertas células de las maras. Ahora, eso es básicamente comprar tiempo. Yo no recomiendo nunca pactar al principio porque nosotros tenemos un problema por default. El Estado no se coordina con las demás instituciones, tenemos un Estado totalmente desorganizado y por ende es fácil de ser cooptado por el crimen organizado. Y si tienes que pactar con algunas bandas, el momento de pactar normalmente es al final cuando ya has puesto en orden tu casa. Un gran ejemplo, Japón con los yakuzas. Los yakuzas en los años 80 hacían cuestiones horribles en todo lo que era violencia de calle en Japón y en Tokio también. Normalmente cuando pensamos en Japón no pensamos en crimen, pero había en los años 80 un problema enorme de crimen. Y en este momento ya les toca pactar con esas pocas células de los yakuzas, porque como ya han tenido un combate desde el 2011 efectivo, los pocos activos de los yakuzas ya son viejos, o simplemente ya no están teniendo el mismo
se puede decir, la misma influencia dentro del mercado criminal en Japón. Entonces, como son viejos que viven ya en su casa o muchos están dentro del sistema de prisiones, ya les toca pactar, porque normalmente un viejo, y ese es un común denominador, tú normalmente no ves un líder o un capo que tenga 60, 70 años, porque la gente muere rápido dentro del crimen organizado. A esta hora, cuando son 9 de la mañana con 19 minutos, agradecemos su presencia por estar acá, Michelle, en WQ Radio. Es muy importante y muy valedera todo el conocimiento que usted tiene. Esperemos tenerla nuevamente acá con la familia de WQ Radio, WQ Noticias, para hablar otros temas. De pronto, acá va a estar con nosotros. No, sí, por favor, cuenten con ello y muchísimas gracias. Correcto, Michelle. Nos vamos rápidamente a la siguiente pausa comercial muy corta porque tenemos un próximo invitado luego de la pausa. Ya volvemos.